El 6 de abril cumplí 65 años. Me desperté más temprano de lo habitual, no por costumbre ni por ansiedad, sino porque no podía dormir. A mi edad, el insomnio ya no viene por preocupaciones, sino por recuerdos. Recuerdos que caminan contigo en la madrugada, que se sientan al borde de la cama, que te susurran nombres que hace tiempo nadie pronuncia. Me levanté en silencio, encendí la luz tenue del pasillo y fui directo a la cocina. El reloj marcaba 6:12 de la mañana. El cielo aún estaba oscuro, como si supiera que ese día no iba a traer nada bueno. Preparé café para una sola taza, pero saqué 2 tazas del estante, como siempre, por costumbre o por esperanza. En una estaba escrito, mamá, la otra decía, el mejor hijo del mundo. La dejé sobre la mesa, sabiendo que nadie la usaría. Pero igual la puse allí. Es que hay gestos que una madre no deja morir, aunque ya no tengan sentido. Me senté a esperar. No tenía grandes planes, no esperaba regalos, ni fiestas, ni flores. Ya no a esta edad. Pero sí esperaba una llamada, una voz, aunque fuera un mensaje con algo de calidez. Como madre, uno no quiere lujos, quiere atención, quiere amor, aunque sea en palabras. El sol empezó a colarse por la ventana, y yo empecé a mirar el teléfono cada 5 minutos. Lo acerqué al borde de la mesa para no perder el sonido. Incluso lo desbloqueaba de vez en cuando, aunque no hubiera notificaciones. Sonreí cuando vi un mensaje entrar a las 10:42. Era de mi hijo. El corazón me dio un vuelco. Me acomodé los lentes, acerqué el teléfono y lo abrí. Tenemos cosas más importantes ahora. Feliz cumple, mamá. Lo leí 3 veces. No sabía si dolía más la frialdad o la indiferencia. No había un te quiero. No había un lo siento por no poder ir. Solo eso. Tenemos cosas más importantes. Cerré los ojos. Sentí que alguien me arrancaba los años de encima y me dejaba desnuda en la tristeza. ¿Tenemos cosas más importantes? Me quedé repitiendo esas palabras como si buscara una grieta de humanidad entre ellas. Me pregunté qué podía ser más importante que la mujer que lo trajo al mundo. Que lo cuidó cuando tenía fiebre a las 3 de la mañana. Que se quedó sin comer para que él pudiera llevar su lonchera llena. Más importante que una madre que lo crió sin padre, sin ayuda, con la fuerza de quien no se permite quebrarse. ¿Qué cosas podrían ocupar tanto su corazón como para que el mío ya no tenga espacio allí? Respiré hondo. Quise responderle. Quise decirle que lo entendía, que no pasaba nada. Pero me temblaban tanto los dedos que solo pude dejar el teléfono sobre la mesa y quedarme mirando al vacío. La taza de café seguía allí, intacta. Fría. Como su mensaje. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Encendí la radio, buscando algún ruido que espantara el silencio de mi casa. Pero incluso la música me parecía demasiado alegre. Apagué todo y me senté frente al pastel que yo misma había preparado. Uno pequeño, sin decoraciones, sin velas. No quería celebraciones. Solo un gesto, una señal de que alguien recordaba que seguía viva. Pasé la mano por el glaseado como si acariciara la infancia de mi hijo. Recordé cómo corría hacia mí gritando, mamá, con los brazos abiertos, cómo me escribía cartitas hechas con crayones donde me decía que yo era su mundo. ¿En qué momento todo eso desapareció? ¿Fue culpa mía? ¿De la vida? ¿Del tiempo? Miré a la ventana y pensé que tal vez el amor de los hijos también envejece, y se olvida. Me puse el suéter que él me regaló hace años. Estaba gastado, pero conservaba su olor. Bueno, eso me gustaba pensar. Me envolví en él como si pudiera protegerme del abandono. Caminé por la casa, por los pasillos llenos de fotos que nadie mira ya. Fotos de él con el uniforme del colegio, su primer dibujo, su sonrisa sin dientes. Me detuve frente a una en particular, el de niño, abrazándome fuerte en una Navidad. Yo tenía menos canas, él tenía menos preocupaciones. Me pregunté qué se rompió entre ese niño y este adulto que hoy me ve como un trámite pendiente. Me pregunté si algún día se dará cuenta de que el tiempo con una madre no es eterno, y que las cosas más importantes se vuelven nada cuando ya no hay a quien decirle, mamá. Ese día no lloré por el mensaje. Lloré por todo lo que ese mensaje contenía. Lloré por las llamadas no hechas, por las visitas prometidas que nunca llegaron, por los silencios largos que se fueron volviendo costumbre.
Lloré como no lo hacía desde que murió mi madre. Porque con ella también me pasó algo parecido. Pensé que tendría tiempo para volver a abrazarla, y me confié. Ahora entiendo que así se perpetúan los olvidos, de generación en generación. Y me dolía saber que mi hijo repetiría ese ciclo. Porque yo aún estoy aquí, pero él ya actúa como si no lo estuviera. Lloré por mí, por él, por todos los que alguna vez dejaron de llamar a su madre. El teléfono no volvió a sonar ese día. Nadie más llamó. Algunos amigos del barrio me dejaron mensajes por redes sociales, pero no era lo mismo. Yo no necesitaba likes. Yo necesitaba un abrazo. Quería sentir los brazos de mi hijo alrededor de mis hombros encorvados. Quería que me dijera que aún pensaba en mí, que aún había espacio para mí en su vida. Pero no pasó. Comí sola. Brindé sola. Miré las velas sin encender. Y deseé que alguien, aunque fuera por error, tocara a mi puerta. Que alguien me dijera, feliz cumpleaños, con voz humana, con ojos sinceros. Pero todo lo que hubo fue silencio. Y un pastel sin probar. Cuando cayó la noche, me senté en mi sillón favorito, ese que cruje cada vez que te sientas como si también él estuviera viejo y cansado. Apagué la luz, dejé la televisión prendida sin volumen, solo para no sentirme tan sola. El mensaje seguía abierto en mi celular. Lo miraba y no podía evitar preguntarme qué habría pasado si yo hubiera hecho las cosas de otro modo. ¿Fui demasiado exigente? ¿Muy permisiva? ¿No supe soltar a tiempo? Pero también pensaba, ¿por qué una madre tiene que justificarse por esperar amor? ¿Acaso criar a alguien no merece gratitud? Tal vez no. Tal vez el mundo moderno tiene otras prioridades. Pero yo no soy moderna. Yo soy madre. Pensé en responderle con la misma frialdad. Decirle simplemente, gracias, hijo. Entiendo. Pero no lo hice. Porque aunque me doliera el alma, no quería herirlo. Así somos las madres, incluso cuando el corazón sangra, seguimos protegiendo. Decidí escribir en mi diario. Palabras que nadie leerá, pero que necesitaba sacar. Allí escribí lo que no pude decirle, hijo, si algún día la vida te hace detenerte, y recuerdas a esta madre que te dio todo sin pedir nada, tal vez te duela como me duele hoy. Solo espero que entonces no sea tarde. Cerré el cuaderno, me limpié las lágrimas, y respiré. No había nada más que hacer esa noche. Solo dormir. Y soñar con un tiempo donde el amor no se olvidaba. Pero lo que pasó después, jamás lo imaginé. Pensé que mi historia terminaría ese día, entre sombras, decepciones y pasteles sin velas. Pero la vida, incluso en sus momentos más grises, puede darte sorpresas. A veces, el amor encuentra caminos extraños para volver. Y otras veces, la soledad te empuja a encontrar algo más poderoso, tu propia voz. Hoy te cuento esta historia no para dar lástima, sino para abrirte los ojos. Porque si tú también tienes una madre viva, si en tu agenda aún existe el nombre de esa mujer que te dio todo, hazle una llamada. Hoy. Porque algún día, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que las cosas más importantes, tal vez no lo eran tanto. Cuando supe que estaba embarazada, tenía apenas 23 años. Mi esposo me había dejado hacía 2 meses, justo después de perder su trabajo. Dijo que no estaba listo para ser padre y se fue con una maleta y una excusa. Me quedé sola, en un apartamento pequeño de paredes húmedas, con más miedo que certezas. Recuerdo que me senté en el baño, con la prueba en la mano, temblando. Lloré, sí. Pero también sonreí, porque sentí que no estaría sola del todo. A partir de ese momento, cada decisión que tomé fue por ese niño que crecía dentro de mí. Trabajé limpiando casas durante el día y cuidando a ancianos por las noches. Comía lo justo, dormía poco, pero no me importaba. Mientras sintiera sus pataditas dentro de mi vientre, sabía que todo valía la pena. Cuando nació, lo miré y sentí que el mundo tenía sentido otra vez. Era un bebé tranquilo, de ojos grandes, como los de su padre. Pero no quise pensar en él. En cambio, me dediqué a aprender todo lo que no sabía, cambiar pañales, calentar biberones, calmar llantos de madrugada. Tuve que llevarlo conmigo a mis trabajos al principio, y más de una vez me lo rechazaron por eso. Aún así, siempre encontré la manera de alimentarlo, de vestirlo, de mantenernos bajo techo.
Las mujeres del barrio me miraban con lástima, algunas decían que era una condena criar sola. Pero para mí era una promesa. Una promesa de que no importaba cuán difícil fuera la vida, él nunca se sentiría abandonado. Pasaron los años. Lo vi dar sus primeros pasos entre muebles apretados. Su primer diente. Su primera fiebre, que me tuvo despierta 36 horas sin descansar. Recuerdo que una noche, cuando tenía 4 años, me preguntó por qué no tenía papá como los otros niños. No supe qué decirle. Le abracé fuerte y le dije, tienes a mamá. Mi mamá es suficiente. No sé si me creyó. Pero lo intenté. Fui su madre, su padre, su hermana, su amiga. Aprendí a hacer juguetes con cartón, a inventar canciones con cucharas y ollas, a recortar estrellas de papel para iluminar su cuarto cuando no podíamos pagar la luz. Cada sonrisa suya era mi recompensa. Cada "te quiero, mami" era una flor en medio del desierto. Trabajaba tanto que a veces me olvidaba de mí. No tenía tiempo para salir, ni para arreglarme, ni para pensar en otra vida. Mi mundo era él. Le compré su primer uniforme escolar con monedas contadas. Recuerdo que lloré al verlo entrar por primera vez al colegio, con su mochilita roja. Se dio vuelta, me saludó con la mano y me gritó, te amo, mamá. Sentí que todos los esfuerzos valían la pena. Esa imagen quedó grabada en mi memoria como una de las más sagradas. Me prometí que nada ni nadie me lo quitaría, que no importaba cuánto creciera, siempre tendría a esa criatura dulce que me miraba como si yo fuera su heroína. No fue fácil. Las enfermedades, los trabajos perdidos, las noches sin dormir. Hubo momentos en los que pensaba que no podía más. Una vez, recuerdo que nos cortaron el agua. Durante 3 días, me las arreglé para que él no se diera cuenta. Usaba baldes para calentar agua de lluvia y que pudiera bañarse. Inventaba cuentos sobre un mundo donde el agua se escondía por las noches, solo para hacerlo sonreír. Él creía en todo lo que le decía. Su inocencia era mi escudo. Y mientras él creyera que estábamos bien, yo podía seguir fingiendo que lo estábamos. Porque a veces, una madre no se permite romperse. No cuando tiene unos ojos que dependen de ella para aprender a ver el mundo. Cuando entró a la secundaria, las cosas comenzaron a cambiar. Ya no quería que lo abrazara frente a sus amigos. Ya no me contaba todo. Me decía que no quería que lo vieran con ropa vieja o con una madre que no entiende de nada. Me dolió, claro. Pero también entendí que era parte del crecimiento. Aún así, cada vez que lo veía estudiar hasta tarde, le dejaba una nota con galletas. Eres fuerte. Eres valiente. Te amo. Nunca me respondió, pero siempre las comía. Y eso, para mí, era suficiente. Soñaba con verlo graduarse, con que lograra todo lo que yo no pude. Que saliera de este barrio que me robó tanto. Que fuera libre, inteligente, feliz. Y lo logró. Se graduó con honores. Entró a la universidad. Yo fui la única madre en la ceremonia que no tenía coche, pero caminé 5 cuadras para estar ahí. Llevaba un vestido viejo, planchado con esmero. Lloré como una niña cuando lo vi subir al escenario. Él me saludó con una sonrisa rápida, pero no me presentó con sus amigos. Dijo después que no quería que pensaran que venía de un pasado pobre. Me dolió. Me atravesó. Pero no dije nada. Lo seguí amando igual. Porque entendí que en ese momento, él estaba buscando su lugar en el mundo, aunque eso significara dejar el mío atrás. Cuando consiguió su primer trabajo y se mudó, me dijo que por fin podría vivir tranquilo. Yo le respondí que me alegraba por él. Que eso era lo que siempre quise, verlo libre. Me abrazó con rapidez. Y se fue. Desde entonces, las llamadas se volvieron más breves, más espaciadas. Primero eran una vez por semana. Luego una vez al mes. Después, solo en cumpleaños. Y ahora, ni siquiera eso. Solo un mensaje. Frío. Corto. Desalmado. Tenemos cosas más importantes ahora. ¿Qué podría ser más importante que aquella que lo empujó al mundo con sus propias manos? Hoy, mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada. Volvería a hacer cada sacrificio. Cada noche sin dormir. Cada dolor escondido. Porque ser madre no es una tarea.
Es una forma de amar que no se puede explicar. Lo que duele no es haberlo dado todo. Lo que duele es darse cuenta de que todo eso, tal vez fue olvidado. Que el niño al que le enseñaste a caminar, ahora corre lejos de ti. Que ya no eres parte de su mapa. Que ahora eres solo una dirección antigua que se escribe una vez al año, o ni eso. Pero aunque mi voz tiemble y mi corazón esté cansado, sigo aquí. Porque el amor de madre no expira. Porque aunque duela, yo no odio. Yo espero. Espero que un día mire hacia atrás y recuerde. No todo lo que le di, sino lo que significaba tener a alguien que jamás lo dejó solo. Y si ese día llega, yo estaré aquí. Tal vez con más arrugas, con la voz más baja, pero con el mismo amor. Porque eso no cambia. Y si tú estás escuchando esto, si estás viendo este video, te lo pido, no dejes pasar el tiempo. No permitas que el orgullo o la rutina te roben el abrazo de tu madre. Aún estás a tiempo. Yo ya no lo estoy. A veces, cuando me siento en el borde de mi cama y el silencio me envuelve como una manta vieja, cierro los ojos y vuelvo a esa primera noche en el hospital. Estaba sola. Afuera llovía. Tenía apenas una muda de ropa y una maleta prestada. Mi madre ya había muerto. Mi padre nunca estuvo. Y el único hombre que había dicho amarme se desvaneció cuando el vientre comenzó a notarse. Pero en mis brazos tenía algo que el mundo no podía quitarme, a mi hijo. Lo envolví en una manta azul que me regalaron en el centro comunitario y, mientras él dormía, yo lo miraba en silencio. El sonido de su respiración era el único ritmo que me mantenía cuerda. No sabía cómo iba a alimentarlo, cómo íbamos a sobrevivir, pero sí sabía una cosa, nunca lo dejaría. Recuerdo la primera fiebre fuerte que tuvo. Tenía apenas 2 años. Lloraba desconsoladamente, y yo no tenía ni termómetro ni auto para llevarlo al hospital. Caminé 6 cuadras bajo la lluvia con él envuelto en una cobija, mojándome entera, suplicando que me atendieran en la clínica aunque no tuviera seguro. El doctor me miró con pena y dijo, «Está bien, solo tiene fiebre, pero usted parece haber corrido un maratón». Le sonreí con los ojos empapados, no de lluvia, sino de miedo. Esa noche dormimos los dos en una silla del hospital. Él en mi pecho, yo sin cerrar los ojos. Porque el amor de una madre es eso, una vigilia eterna, un escudo invisible contra todo lo que puede hacer daño. Cuando cumplió 5 años, quise hacerle una fiesta. No tenía dinero, así que fui al mercado y pedí cartones de colores desechados. Con ellos hice banderines, un sombrero de papel y un cartel que decía, «Feliz cumpleaños, mi campeón». Preparé una torta casera con margarina en vez de mantequilla, y como regalo, le cosí un muñeco con retazos de tela vieja. Él lo abrazó con tanta alegría que sentí que le había dado el mundo entero. A veces veo esas fotos borrosas que me sacó la vecina, donde él ríe con la boca manchada de chocolate, y yo sonrío detrás, aunque mis ojos ya sabían que la pobreza no se iría pronto. Pero en esa sonrisa suya, encontré la riqueza más grande. Las noches eran las más duras. Él dormía profundamente, cansado de jugar, de aprender, de crecer. Yo me quedaba despierta, lavando ropa a mano, planchando uniformes prestados, arreglando zapatos rotos con pegamento. Me sentaba a los pies de su cama y lo observaba. A veces hablaba dormido. Decía cosas como, «Mamá ven, mamá mira», y yo me prometía a mí misma estar siempre allí. En una de esas noches, escribí una carta que nunca le di. Decía, «Si algún día olvidas cuánto te amé, por favor, vuelve a estas paredes donde colgué tus dibujos como si fueran obras de arte». Aquí vivió una madre que lo dio todo, incluso lo que no tenía. Hubo un invierno especialmente cruel. La calefacción no funcionaba, y yo me enfermaba de los pulmones. Usé mis mantas viejas para hacerle un nido caliente en su cama. Dormía junto a él, abrazándolo, dándole el calor que no teníamos. Una noche desperté con su manita en mi rostro. Me dijo, «No llores, mamá. Yo te cuido». Y esas palabras, dichas con voz de niño, me desgarraron el alma. Porque él no debía cuidarme. Yo era quien tenía que cargar el mundo en la espalda por él. Pero a veces, los hijos perciben más de lo que decimos. Y me pregunté cuántas veces él supo que yo me rompía por dentro, y calló, para no herirme. Cuando entró a primaria, se sentía tan orgulloso de su mochila usada, porque le bordé su nombre con hilo rojo. «Nadie tiene una igual», decía, sin saber que me sangraron los dedos cosiéndola durante 3 noches.
Iba a esperarlo a la puerta del colegio con una sonrisa, aunque por dentro estuviera agotada. Él corría hacia mí con dibujos arrugados y cuentos que no entendía bien, pero que me contaba con tanta emoción que yo fingía ser experta en dragones y planetas imaginarios. Nunca le dije que no sabía mucho, que no tuve una buena educación. Porque mi mayor lección era amar sin descanso, aún sin libros. Un día lo vi llorar porque un niño se burló de sus zapatos viejos. Me encerré en el baño para no llorar frente a él. Esa noche vendí mi reloj, el único recuerdo de mi madre, para poder comprarle unos zapatos nuevos. Cuando los vio, gritó de felicidad y me abrazó como si yo hubiera traído el cielo a casa. Le dije que me los regaló una vecina. Él me creyó. Y yo cargué en silencio el vacío de ese reloj, pero con la satisfacción de saber que mi hijo caminaría sin vergüenza. Son esos los sacrificios que nunca se cuentan, pero que marcan para siempre. En una Navidad sin regalos, inventé un juego, la caja mágica invisible. Le dije que ese año los regalos no se podían ver, solo sentir. Le regalé abrazos, cartas hechas a mano, canciones inventadas. Y él jugó todo el día con la caja vacía como si realmente tuviera algo mágico adentro. Esa noche me preguntó, «Mamá, ¿tú eres magia?». Le dije que no. Pero en realidad, lo era. Porque había logrado convertir la pobreza en ternura, el vacío en fe. Y con eso, tejí una infancia donde, aunque faltaban cosas, sobraba amor. Nunca tuve pareja después de que su padre se fue. Muchos me dijeron que buscara otro camino, alguien que me cuidara. Pero yo no quería distraerme. No quería que nada ni nadie pusiera en riesgo lo que construía con mi hijo. Algunos me dijeron que me iba a quedar sola. Yo les respondía, tengo a mi niño. Porque para mí, él era familia suficiente, razón suficiente, vida suficiente. Ahora, a mis 65, esas palabras me duelen como nunca. Porque quizás, sin querer, hice de él mi todo, y él hizo de mí nada. Hoy, cuando escucho a otros hablar de sus madres, cuando veo hijos preocupados por si su mamá tomó sus medicinas o si comió bien, algo se quiebra dentro de mí. No por envidia, sino por ausencia. Me pregunto en qué momento mi hijo se desconectó. Si fue cuando ya no necesitó cuentos para dormir, o cuando dejó de responder mis mensajes. Pero más allá del dolor, me queda la certeza de que lo amé con todo lo que tenía. Con cuerpo, alma, tiempo, vida. Y eso, aunque ya no lo vea, nadie me lo puede quitar. Desperté temprano ese día, como siempre. Mis huesos ya no necesitan despertador. La casa estaba en silencio, salvo por el susurro tenue del viento colándose por las rendijas de la ventana. Era mi cumpleaños número 65. Me senté en el borde de la cama y miré el techo largo rato. Recordé cómo, cuando mi hijo era pequeño, solía treparse a mi cama con una flor de papel y un beso torpe. «Feliz cumple, mamá», me decía con esa vocecita tierna. Este año no esperaba flores, ni abrazos, ni siquiera una llamada. Pero, en el fondo, aún conservaba una chispa de esperanza. Porque las madres, incluso las heridas, siguen esperando. Preparé café para una sola taza. Me puse mi vestido azul, el que siempre usaba en fechas especiales. Aunque nadie lo vería. Me peiné con cuidado, como si algo importante fuera a pasar. Limpié la mesa, puse un mantel bordado y preparé un pequeño pastel que había horneado la noche anterior. Lo decoré con azúcar glas y una vela solitaria. No por costumbre, sino por fe. Cada vez que el teléfono vibraba, mi corazón se aceleraba. Pero eran notificaciones sin sentido, publicidad, mensajes en cadena, saludos de vecinos. Nada de él. A las 11 de la mañana, seguía sin llegar su voz. Y cada minuto se sentía más frío. Recordé entonces que en sus últimos cumpleaños le había enviado regalos por correo. Camisetas, libros, hasta un perfume caro que compré en cuotas. Él siempre me respondía con un «gracias, ma», corto, seco, pero al menos respondía. Yo, en cambio, no esperaba regalos. Solo una palabra suya. Un «te amo», aunque sea por mensaje. Una llamada de 5 minutos. Algo que me dijera, «estás presente en mi vida, mamá». Pero esa mañana, el silencio fue mi único visitante. Me senté frente al pastel y encendí la vela. Me canté el «feliz cumpleaños», en voz baja, apenas un susurro que se quebraba al final. Y soplé. Solo yo.
en una habitación sin aplausos. Al mediodía me armé de valor. Pensé que tal vez él se había olvidado por trabajo, que estaba ocupado con los niños o con su esposa. Así que le escribí yo: hola, hijo. Hoy cumplo 65 años, ¿tienes un ratito para llamarme? Esperé. Pasaron 5 minutos. 10. 20. Una hora. Hasta que por fin, a las 14:42, su respuesta llegó. Un mensaje breve. Frío. Letal. Decía: lo siento, mamá. Tenemos cosas más importantes hoy. Luego hablamos. Me quedé mirando la pantalla a largo rato. Tenemos cosas más importantes. Leí esa frase al menos 10 veces. Como si intentando descifrarla pudiera hacerla menos cruel. Pero cada vez que la leía, dolía más. Me levanté de la silla con lentitud. Mis piernas temblaban, no de vejez, sino de tristeza. Caminé hasta la ventana y miré la calle vacía. En el banco de la esquina, una madre le daba galletas a su hijo. En la otra vereda, una pareja de ancianos caminaba tomados del brazo. Cerré las cortinas. Me senté en el suelo. No lloraba así desde que murió mi madre. No sollozaba con tanto desgarro desde que vi la cuna vacía la primera vez que él durmió fuera de casa. Porque el abandono no siempre es físico. A veces llega en forma de palabras que cortan más que un cuchillo. Y, tenemos cosas más importantes, fue la puñalada más profunda que recibí en años. El resto del día pasó como una neblina espesa. No prendí la televisión. No atendí llamadas. No contesté mensajes de vecinos que querían saludarme. Guardé el pastel sin cortarlo, lo envolví y lo puse en el refrigerador como quien guarda una promesa rota. Me acosté temprano, pero no dormí. Solo cerré los ojos y dejé que los recuerdos me invadieran. Su primera palabra. Sus dibujos colgados en la pared. Las veces que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo dejó de pensar eso? ¿Cuándo pasé de ser su todo a ser una notificación que se ignora? En la madrugada, bajé a la sala y abrí el viejo baúl donde guardo sus recuerdos. Saqué una caja de cartón llena de papeles doblados. Cartas que él me escribía de niño. Te amo, mami. Gracias por cuidarme. Dibujos con corazones, garabatos torpes con crayones. Leí cada uno como si fueran salmos sagrados. Mis dedos temblaban al pasar las páginas. En una de ellas, él había escrito: cuando sea grande, nunca te dejaré sola. Y ahí fue donde el llanto me venció del todo. Porque en ese papel estaba la promesa que hoy se hizo trizas. Y aún así, no lo odié. Solo lo extrañé más. Ya amanecía cuando por fin me levanté. Me serví una taza de café frío y me senté en el porche. Miré el cielo enrojecido por el sol naciente. Pensé en todas las madres del mundo que quizás estaban pasando por lo mismo. Madres que dieron todo, que vivieron por y para sus hijos, y que hoy reciben indiferencia como respuesta. Pensé en cómo el amor, cuando no se cuida, se desgasta. No porque desaparezca, sino porque el otro lo deja morir. Y me pregunté, ¿cuántas más como yo estarán soplando velas solas, mientras los que criaron están demasiado ocupados para recordar? Ese día no terminó con reconciliaciones. No hubo mensaje de disculpas. No hubo flores, ni llamadas de último momento. Solo el eco de una frase cruel que se quedó rebotando en mi pecho. Pero algo dentro de mí se encendió también. Una chispa de dignidad, de memoria, de verdad. Me dije que quizás era hora de contar mi historia. No para vengarme. No para exponerlo. Sino para que otros hijos escuchen, reflexionen y tal vez, recuerden. Porque aún hay tiempo para cambiar. Aún hay madres vivas esperando un abrazo. Y si una sola persona ve esto y decide llamar a su mamá, entonces todo este dolor tendrá sentido. Por eso estoy aquí, frente a esta cámara. Porque ya no tengo miedo de mostrar mi dolor. Porque este silencio que me acompaña hace años necesita romperse. Porque hay una verdad que nadie quiere ver: las madres también se sienten solas, olvidadas, ignoradas. Y merecen ser escuchadas. Así que si tú estás viendo esto, por favor, recuerda que quien te dio todo, lo único que espera ahora es un poco de tu tiempo. Una llamada. Una visita.
Una palabra sincera. No esperes a que sea demasiado tarde. Yo aún estoy aquí. Pero muchas ya no lo estarán mañana. El amanecer era gris. Ni siquiera el sol parecía querer acompañarme. Me desperté sin despertador, como cada día, con el cuerpo acostumbrado al silencio. Me quedé unos minutos recostada, sin moverme, con los ojos abiertos y la mirada fija en el techo descascarado. Tenía 65 años. Y no sabía si eso era un logro o un castigo. Lentamente me levanté, me puse mis pantuflas gastadas y arrastré los pies hasta la cocina. Preparé café como siempre, pero esta vez le agregué canela. Era un detalle pequeño, pero especial. Para mí, me dije. Porque nadie más lo haría. Ese día era mío. O al menos eso intentaba creer. Me di un baño largo, como hacía tiempo no lo hacía. Usé la crema que guardaba para ocasiones especiales, aunque ya estaba a punto de vencer. Me puse el vestido floreado que tanto le gustaba a mi hijo cuando era pequeño. Pareces una flor gigante, mamá, decía entre risas mientras giraba a mi alrededor. Me peiné con cuidado. Me puse un poco de rubor y ese lápiz labial viejo que usé en la boda de mi hermana. Me miré al espejo y no supe si ver a una mujer bonita, o a una anciana intentando no romperse. Me obligué a sonreír. Hoy podría ser diferente, me dije. Hoy tal vez recuerde. En la cocina, el pastel ya estaba listo desde la noche anterior. Había horneado uno pequeño, de vainilla y dulce de leche, su favorito de niño. Lo decoré con crema batida y le puse una vela. No tenía 65 velas. Solo una. Porque no hacía falta llenar de fuego algo que ya ardía por dentro. Preparé la mesa con el mantel blanco de encaje, saqué la vajilla buena, los platos que solo usé cuando él venía de visita. Coloqué el pastel en el centro, como esperando que alguien dijera, sorpresa. Pero la casa seguía tan callada como siempre. Solo el reloj marcaba la hora, implacable, frío, sin pausa. A media mañana me senté frente al teléfono. Lo miraba como si pudiera invocarlo. Lo cargué completamente, lo limpié con un paño. Me reí de mí misma. Qué tontería, si igual lo va a ver sucio, pensé. Pero así somos las madres. Cuidamos hasta lo invisible. Cada vez que el aparato vibraba, mi corazón se sobresaltaba. Un grupo de oración. Un mensaje del banco. Una oferta de supermercado. Nada de él. Cada notificación ajena era como un golpe suave pero constante. Como una gota que cae siempre en el mismo lugar, hasta que rompe. Pasado el mediodía, me serví un poco de comida. Había cocinado arroz con pollo, simple pero con cariño. Me senté sola a la mesa, junto al pastel intacto. Miré la puerta como si fuera a abrirse. Imaginé por un segundo a mi hijo entrando con una sonrisa, diciendo «Feliz cumple, vieja». Escuché su voz en mi mente. Casi pude sentir su abrazo. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la silla frente a mí seguía vacía. Entonces, justo cuando me resignaba a otro cumpleaños sin él, el teléfono vibró. Lo tomé con manos temblorosas. El corazón galopaba. Ahí está, pensé. No se olvidó. Solo estaba ocupado. Abrí el mensaje con la ilusión de una niña recibiendo su primer regalo. Y ahí estaba. 9 palabras. 9 cuchillos. Decía, tenemos cosas más importantes ahora. Feliz cumple, mamá. Lo leí una vez. Luego otra. Y otra más. Esperando encontrar un tono distinto, algo que suavizara el golpe. Pero no. Cada palabra era un ladrillo más en la pared que nos separaba. Lo primero que sentí fue silencio. No tristeza inmediata. No llanto. Solo un vacío sordo. Como cuando te quitan el aire de golpe y no sabes si vas a poder volver a respirar. Me quedé ahí sentada, con el celular en la mano, sin moverme. Como congelada. Escuchaba el tic-tac del reloj y mi propia respiración. El resto del mundo se volvió borroso. No contesté. No podía. ¿Por qué? ¿Qué se responde a eso? ¿Qué se le dice a un hijo que acaba de reducir toda tu vida, tu amor, tus desvelos, tus años? ¿Aún tenemos cosas más importantes?
¿En qué lugar del alma se guarda esa frase para que no te rompa? Cerré los ojos y apreté el celular contra mi pecho, como si eso pudiera transformar el mensaje, borrarlo, negarlo. Pero ahí estaba. Grabado. Como una cicatriz fresca. Después vino el llanto. Primero tímido, en silencio. Lágrimas que resbalaban solas, como si el cuerpo llorara por su cuenta. Luego, los sollozos. El sonido crudo de una herida abierta. Me tapé la boca para no gritar. Porque la casa estaba tan callada, que mi dolor hacía eco. Me arrodillé frente a la mesa. Apoyé la frente en el mantel. Me abracé a mí misma. Y me pregunté, ¿eso era todo después de 65 años de amor? ¿Un mensaje sin alma? ¿Una excusa fría? ¿Una frase escrita en menos de 5 segundos, cuando yo dediqué mi vida entera a amarlo sin medida? No quise apagar la vela. No quise cortar el pastel. Lo dejé ahí, como un altar a la espera que nunca llegó. Me senté en el sillón, con la mirada perdida, y dejé que el tiempo pasara. Recordé su primera fiebre. Su primer diente. Su primer, te quiero, mamá. Y los contrasté con tenemos cosas más importantes. Como si su vida hubiese cambiado tanto que yo ya no formara parte. Como si amar a una madre fuera un lujo que ya no se puede permitir. Me sentí vieja. Inútil. Invisible. Y me dolió más que cualquier enfermedad. Cuando cayó la noche, me obligué a levantarme. Guardé el pastel con manos temblorosas. Me quité el vestido, me desmaquillé. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Había en mis ojos algo roto. Algo que no estaba la noche anterior. Me senté en la cama, tomé la carta que le escribí semanas antes por si venía a visitarme, y la rompí. No tendría sentido dársela. Él no vino. Él no llamó. Él eligió no estar. Cerré los ojos. Y mientras el silencio se instalaba una vez más en mi casa, entendí que el abandono no siempre es ruidoso. A veces llega así, con una notificación que lo cambia todo. Esa noche no hubo descanso. Solo vueltas en la cama, ojos abiertos al techo, pensamientos que se arremolinaban como tormenta. Cada frase que alguna vez me dijo, cada abrazo de infancia, cada gesto tierno que aún conservaba como tesoro, todo parecía tan lejano ahora. Como si fueran recuerdos de otra vida. Me preguntaba qué hice mal, en qué momento lo perdí, si fue cuando se casó, cuando se mudó, cuando dejó de pedirme consejos. ¿Acaso fui demasiado presente? ¿Demasiado amorosa? ¿Demasiado invisible al final? Hay un dolor que no se grita, porque ya no tiene fuerza para hacerlo. Esa noche, ese fue mi dolor. Miré la foto que tengo en la mesa de luz, él, con apenas 5 años, en mis brazos, ambos sonriendo con la cara manchada de helado. Yo, con el cabello revuelto y las ojeras de madre primeriza, pero con la felicidad absoluta dibujada en el rostro. Él, con sus manitos abrazando mi cuello como si no existiera nadie más en el mundo. ¿Cómo puede alguien pasar de ese abrazo a la indiferencia? ¿Cómo se deshace un vínculo que nació del dolor, la entrega y la sangre? Quise arrancar esa foto del portarretratos. No lo hice. Porque todavía me dolía más perder el recuerdo que aceptar el presente. A las 3 de la mañana me levanté y bajé a la cocina. Encendí la luz suave, la que apenas ilumina el ambiente. Saqué el pastel del refrigerador y lo dejé sobre la mesa. Me serví una porción. La comí en silencio. Sin brindis. Sin canciones. Sin feliz cumpleaños. Cada bocado era denso, como si no bajara del todo. Pero lo hice. Como una forma de decir, aún existo, aún celebro, aunque nadie lo vea. Porque la soledad es eso, seguir haciendo cosas como si alguien mirara, aunque no haya testigos. Comer pastel sola fue mi acto de resistencia silenciosa. Después tomé una hoja y comencé a escribir. No sabía bien para qué, ni para quién. Solo necesitaba sacar todo eso de mí. Las palabras salieron con furia y tristeza. Fui madre sola, con hambre y con miedo. Nunca me rendí. Nunca me fui. Estuve en cada fiebre, en cada caída, en cada día de escuela. Le di lo que no tuve. Y aún así, hoy soy un recordatorio incómodo. Una notificación ignorada.
Un cumpleaños que no importa. La tinta se corría por las lágrimas que caían sobre el papel. Pero seguí escribiendo. Porque era eso o quedarme vacía. Al amanecer, salí al porche con una manta sobre los hombros. El cielo empezaba a clarear. El silencio ya no era triste, era distinto. Más denso, pero más real. Me senté con una taza de té caliente entre las manos. Sentía el corazón hecho pedazos, sí. Pero también una especie de claridad que antes no tenía. Había llorado todo lo que podía llorar. Me di cuenta de que, aunque dolía, había algo peor que la ausencia de un hijo, seguir negándola. Y yo lo había hecho durante años. Me aferraba a cada pequeño gesto como si fuera una promesa. Pero ya no quería vivir de sobras. Pensé en todas las veces que me disculpé con él, incluso sin tener la culpa. En todas las navidades en que le envié regalos sin recibir ni una llamada. En los cumpleaños donde fingía estar ocupada con vecinos para no admitir que estaba sola. Recordé cuando una amiga me dijo, él ya es grande, no le exijas amor. ¿Desde cuándo el amor de una madre debe aceptar la indiferencia como evolución? Cría a un hijo con amor, no a un extraño. Y aún así, él me trataba como si fuera una cita pendiente que nunca llega. Como si ya no tuviera espacio en su nueva vida. No lo odiaba. Eso era lo más cruel. No podía odiarlo. Porque cuando una madre ama de verdad, ese amor no se evapora por un mensaje cruel. Se transforma en algo más duro, en pena. En vacío. En un amor que se sigue ofreciendo, aunque nadie lo quiera tomar. Quise levantar el teléfono y escribirle algo. Algo que le doliera. Algo que le hiciera pensar. Pero no lo hice. Porque entendí que las palabras que más pesan son las que se callan. No hay nada más fuerte que el silencio de una madre que ya no pide explicaciones. El día continuó, ahora más lento, más crudo. Me vestí con ropa cómoda, guardé el vestido con cuidado, y me senté a mirar por la ventana. Cada persona que pasaba con una bolsa, con un niño de la mano, con una flor en la chaqueta, me parecía ajena. Pero también me daban consuelo. Porque afuera el mundo seguía, y yo, aunque sola, seguía en él. Quizás ese fuera el primer paso. Aceptar. No justificar. No mendigar. Solo aceptar que el amor a veces no vuelve. Que hay hijos que crecen hacia otra dirección, aunque duela. Y que, incluso así, uno puede seguir de pie. Cerré los ojos y me imaginé abrazándome a mí misma cuando era joven. A esa versión mía con ojeras, con la ropa manchada de papilla, con el corazón lleno de ilusiones. Le dije, hiciste todo bien. Aunque hoy no tengas lo que merecías, aunque el mundo no te lo devuelva, hiciste todo bien. Y esa frase, dicha en mi mente, fue el primer regalo sincero del día. Porque por fin entendí que, aunque me hayan olvidado, yo no necesito olvidar lo que soy. Y lo que soy, es madre. Una buena madre. Una mujer que amó sin medida. Y eso, ni el tiempo, ni un mensaje cruel, pueden quitarlo. Y justo cuando el sol comenzó a colarse por la ventana, algo dentro de mí cambió. No fue alegría. No fue alivio. Fue dignidad. La semilla de algo que germinaba en medio del dolor. Porque tal vez había llegado la hora de dejar de esperar, y empezar a contar mi historia. No por venganza. No para culpar. Sino para que otras mujeres, otros hijos, otras familias, escuchen lo que callamos por años. Porque el silencio de una madre abandonada es más común de lo que creemos. Y si yo lo hablo, quizás alguien, en alguna parte, decida no repetir este dolor con su propia madre. Y así, sin saberlo, había comenzado el siguiente capítulo. Los días siguientes pasaron como un eco apagado. El cumpleaños fue solo el inicio de una nueva realidad, una más cruda, la del olvido tangible. Me levantaba cada mañana sin apuro, porque ya no esperaba llamadas. Ya no había ansiedad por revisar el teléfono, solo la certeza de que seguiría en silencio. Tomaba café mirando por la ventana, viendo a los niños correr a la escuela con sus mochilas enormes, a las madres gritándoles que se apuraran, a los autos pasar con rapidez. Yo ya no era parte de ese ritmo. Sentía que estaba viendo el mundo desde un andén vacío, mientras todos viajaban hacia alguna parte, menos yo. Volví a mis rutinas sencillas, regar las plantas, limpiar la casa, organizar cajones que ya nadie abriría.
pero ahora, todo tenía un tono distinto. Cada objeto parecía mirarme con lástima: los dibujos antiguos que mi hijo hizo de niño, su carta al ratón Pérez, los boletines escolares que guardé con tanto orgullo. ¿Por qué los seguía conservando? ¿Para quién? Me sentaba frente a ellos como si fueran testigos de mi entrega. Los tocaba con cuidado, temiendo que al tirarlos, también tirara pedazos de mí. Me pregunté muchas veces si eso era aferrarse, o si era simplemente una forma de no enloquecer. Una tarde fui al cementerio. No suelo ir mucho, pero esa vez algo me empujó. Quería ver a mi madre. O al menos, su nombre grabado en piedra. Me senté frente a su tumba con una flor marchita en la mano y le hablé como cuando era niña. Le conté todo. Le dije que me dolía, que no entendía, que me esforcé tanto por criar bien a mi hijo, pero que ahora no sabía si fallé o si el mundo era así. Le confesé que me sentía una sombra. Que extrañaba más el abrazo de una madre muerta que la voz de un hijo vivo. Y fue ahí donde salió la frase, como un susurro desgarrado desde dentro: el olvido duele más que la muerte. Esa frase me persiguió durante días. La repetía mientras cocinaba, mientras barría, mientras colgaba ropa en el patio. Me dolía en el pecho como una astilla clavada. Porque la muerte tiene su ritual, su duelo, su aceptación. Pero el olvido es traidor. No llega de golpe. Se cuela entre los saludos fríos, entre las respuestas tardías, entre las promesas rotas. Te mata de a poco. Y lo peor es que no deja rastro, no tiene tumba, no tiene flores. Solo te borra. Y cuando te das cuenta, ya no sabes cuánto de ti sigue vivo. Salí a caminar más seguido. No por salud, sino por necesidad. Me sentaba en una banca del parque, donde los abuelos se reunían a ver pasar la vida. Algunos jugaban dominó, otros solo hablaban del clima. Yo los observaba. No hablaba. Pensaba si ellos también tenían hijos que no llamaban. Si alguna vez sintieron que el amor que dieron con tanta fuerza se evaporó sin aviso. Vi a una mujer llorar en silencio frente a su termo con mate. Nadie la miró. Tal vez todos la entendían demasiado bien como para interrumpir su llanto. Me sentí menos sola, y más triste al mismo tiempo. Una tarde, vi a un hombre mayor tratando de subir al colectivo. Le costaba. Nadie lo ayudaba. Me acerqué. Le ofrecí mi brazo. Me miró con gratitud y dijo: gracias, hija. Esa palabra me perforó. No porque viniera de él, sino porque hacía años que no la escuchaba. Esa palabra que solía calmarlo todo. Mamá. Hija. Tan simples, tan sagradas, y tan olvidadas. Me senté en otro banco y sentí un peso gigante sobre el pecho. Me di cuenta de que no era solo mi hijo quien me había dejado atrás. Era la vida misma la que avanzaba sin mirar. Como si los que damos todo, siempre termináramos esperando lo que no vuelve. Las noches seguían siendo las más difíciles. El silencio de la madrugada es distinto, más cruel, más honesto. No hay distracciones. Solo tu voz interior. Y la mía, por primera vez, no era una voz de consuelo. Era una voz que preguntaba sin descanso: ¿qué hice mal? ¿Por qué no soy suficiente? ¿En qué momento me convertí en una carga? Me miraba al espejo y veía a una mujer cansada, pero digna. Y aún así, el sentimiento de abandono me seguía como una sombra. Nadie te enseña cómo sobrevivir al olvido. Solo lo vivís. Como una marea que no ahoga, pero te arrastra. Volví a la iglesia del barrio. No soy muy devota, pero ese día necesitaba que alguien, Dios, el universo, el eco de mi madre, me escuchara. Me senté en la última banca. Observé los vitrales, el altar, las velas encendidas. Cerré los ojos. No pedí milagros. Solo paz. Solo una señal de que aún valía algo. Y entre mis pensamientos rotos, una idea apareció, débil pero firme: tal vez ya no tengo quien me celebre, pero aún tengo una historia que merece ser contada. Una historia de lucha, de amor, de entrega y de abandono. Y si yo no la cuento, nadie lo hará. Esa noche escribí otra vez. No como desahogo. Esta vez fue diferente. Escribí como testigo. Como alguien que, a pesar de todo, sigue de pie. Hablé de mi infancia, de cómo crié a mi hijo, de los sacrificios invisibles.
no como reproche, sino como legado. Porque entendí que aunque él me haya olvidado, mi vida tiene valor. Y quizás, algún día, él encuentre estas palabras y recuerde. O tal vez no. Pero yo sí lo recordaré todo. Porque el amor que se dio, también merece su memoria. Y así, entre días grises, parques silenciosos, cementerios y oraciones sin respuesta, algo dentro de mí empezó a reconstruirse. No era alegría. No era esperanza. Era algo más profundo, conciencia de mi propio valor. Porque una madre que amó con el alma, aunque esté sola, nunca está vacía. Y aunque su hijo no vuelva jamás, ella sigue siendo la misma mujer que lo sostuvo en sus brazos, que le enseñó a caminar, que se desveló 1000 noches por él. Y esa mujer, aún vive. Aún respira. Aún tiene voz. Y está lista para seguir. Era una mañana cualquiera, o eso parecía. Me senté en la parada del autobús como de costumbre, no porque tuviera un destino, sino porque observar a la gente me ayudaba a no pensar demasiado. Llevaba un libro en la cartera, aunque pocas veces lo abría. Ese día, una joven se sentó a mi lado. Tenía los ojos hinchados. Lloraba en silencio, tratando de disimular. No dije nada al principio. Pero después de unos minutos, le ofrecí un pañuelo. Me miró sorprendida, como si no esperara que alguien viera su dolor. Le dije, llorar también es una forma de seguir. No sé por qué lo hice, pero sus ojos se abrieron como si hubiera dicho justo lo que necesitaba oír. Comenzamos a hablar, como dos desconocidas que se reconocen en el dolor. Me contó que estaba embarazada, sola, con miedo. Su familia no la apoyaba. El padre del bebé había desaparecido. Yo escuché en silencio. Y dentro de mí, una llama antigua se encendió. No era lástima. Era algo más fuerte. Era identificación. Era como mirarme a mí misma, pero décadas atrás. Le conté que yo también crié sola. Que lloré muchas noches pensando que no podría, pero que sí se puede. Que el amor por un hijo te hace capaz de sobrevivir a lo impensado. Y mientras le hablaba, sentí que mi voz tenía fuerza otra vez. Sentí que todavía tenía algo que dar. Nos despedimos con un abrazo largo. Ella me pidió mi número. Tal vez pueda llamarla si me siento mal otra vez, dijo, con una mezcla de vergüenza y esperanza. Le respondí que sí. Que me encantaría escucharla. Que no estaba sola. Caminé de vuelta a casa con una sensación que no había tenido en meses, utilidad. Por primera vez desde aquel mensaje de cumpleaños, sentí que existía para alguien. No como una carga, sino como una guía, una presencia. Ese día entendí algo profundo: cuando la vida te arrebata una conexión, a veces te da otra, distinta, pero igual de valiosa. Esa noche encendí una vela en la mesa. No por un rito religioso, sino como símbolo. Como quien marca un nuevo comienzo, aunque sea tenue. Me serví la cena con cuidado, puse música suave, y escribí un poco más en mi cuaderno. No sobre el abandono, sino sobre esa joven. Sobre cómo la soledad compartida duele menos. Sobre cómo incluso una anciana con el corazón roto puede ser faro para alguien perdido. Y me di cuenta de que en algún rincón del universo, aún tenía un propósito. Quizá no el que soñé. Quizá no con quien imaginé. Pero un propósito real. En los días que siguieron, ella me llamó 2 veces. Hablamos por horas. Me preguntaba cosas simples, como qué comer cuando se siente sin apetito, o cómo dormir con miedo. Yo respondía con cariño, sin imponer, solo con la experiencia de haber sobrevivido. Y cada llamada era un pequeño ladrillo más en la reconstrucción de mi alma. Empecé a salir con más frecuencia, a buscar espacios donde pudiera compartir. No por caridad, sino por reciprocidad. Porque entendí que el amor que se entrega no desaparece. Cambia de forma. Se transforma. Y vuelve, aunque no siempre del mismo rostro. Volví al parque, pero esta vez diferente. Ya no como espectadora. Me senté junto a otras mujeres mayores. Charlamos. Una me habló de sus nietos. Otra, de su esposo que ya no está. Yo no conté todo lo mío. Pero escuché. Y en ese intercambio silencioso, descubrí que no soy la única con el corazón herido. Que muchas madres en este mundo caminan con sonrisas prestadas mientras lloran en casa.
Y que hablar ayuda. Aunque sea con palabras rotas. Aunque la voz tiemble. Porque la tristeza compartida no se resuelve, pero se vuelve más liviana. Un día recibí una carta. No del hijo. Era de la joven del colectivo. Me decía que gracias a mí había decidido tener al bebé. Que no sabía cómo sería el futuro, pero que al menos ya no se sentía sola. Me agradecía por escucharla, por no juzgarla, por estar. Y firmaba con cariño, Lucía, y la pequeña que viene en camino. Leí esa carta con lágrimas silenciosas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de gratitud. Porque sentí que la vida me regalaba una segunda oportunidad de amar sin expectativas, sin dolor, sin exigencias. Solo amar, otra vez. Desde otro lugar. Y entonces tomé una decisión. Algo que había postergado por años, hablar en un grupo de mujeres mayores en el centro comunitario. Compartí mi historia. No para buscar lástima, sino para que otras no se sientan invisibles. Dije la verdad sin adornos, que ser madre no te garantiza amor eterno. Que hay hijos que se van, que olvidan, que cambian. Y que aún así, podemos sobrevivir. Podemos reconstruirnos. Podemos encontrar nuevos lazos, nuevas formas de vivir. Y cuando terminé, varias se acercaron a abrazarme. Y entendí que mi voz, mi dolor, mi experiencia, también pueden sanar a otros. No sé si mi hijo volverá. No sé si algún día se arrepentirá. Ya no lo espero. No desde el rencor, sino desde la aceptación. Porque aprendí que no todas las historias tienen el final que queremos. Pero eso no las hace menos valiosas. Mi historia no terminó en abandono. Terminó en transformación. En crecimiento. En conexión. Porque decidí no dejar que su silencio apagara mi voz. Porque elegí volver a amar, de otra forma. Y eso, quizás, es el acto más valiente que he hecho. Hoy, al mirar mi reflejo en el espejo, ya no veo solo tristeza. Veo fuerza. Veo a una mujer que supo reinventarse cuando lo perdió todo. Veo arrugas que no son debilidad, sino memoria. Veo unos ojos que ya no brillan por un hijo que no llama, sino por una vida que aún late. Porque descubrí que el amor no se agota, se redirige. Que el abandono no te define, te desafía. Y sobre todo, que el olvido de un hijo no puede borrar el amor de una madre. Jamás. Después de meses sumida en la tristeza y la reflexión, sentí que algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no quería esperar llamadas ni visitas que nunca llegarían. No quería que mi corazón siguiera dependiendo de un hijo que, con sus palabras, me había dejado en un rincón olvidado. Me miré en el espejo y me dije con firmeza, es hora de vivir para mí. Fue un momento simple, casi imperceptible, pero fue el inicio de mi transformación. Entendí que la vida no me debía nada, pero yo sí me debía a mí misma la oportunidad de volver a brillar, de recuperar esa chispa que parecía haberse apagado. Así que, sin pensarlo mucho, busqué en el centro comunitario del barrio un taller de pintura para adultos mayores. Siempre había amado pintar, pero la vida me había robado ese tiempo. El primer día que entré al taller, sentí un nerviosismo extraño, como cuando empiezas una aventura nueva. Pero también sentí emoción. Las paredes estaban llenas de colores, pinceles, sonrisas. Gente como yo, con historias que contar y ganas de compartir. Al tomar el pincel por primera vez en años, sentí que volvía a conectarme conmigo misma, con mis sueños olvidados. La pintura no solo llenaba el lienzo, también llenaba el vacío en mi alma. Poco a poco, empecé a conocer a otros adultos mayores que también buscaban reinventarse. Había un señor que contaba cuentos increíbles de su juventud, una mujer que se había quedado viuda y ahora bailaba con alegría, y otra que aprendía a usar el celular para no sentirse tan sola. Nos apoyábamos, nos animábamos. No importaban las diferencias ni las heridas. Solo importaba el deseo de ser felices a nuestra manera. Con ellos entendí que la vida no termina en la tristeza ni en la soledad. Que siempre hay una puerta abierta, solo hay que atrevernos a cruzarla.